Pensamiento lógico matemático, somos el grupo número 4, presentado por Millerlay González Valderrama, Joana Pinto Villamizar y quien les habla, Angie Paula Peñalosa Sierra, nuestra tutora Luz Miriam Tarazona Estupiñán. Muy bien, voy a presentar el tema de razonamiento abstracto. Este es un tipo de razonamiento muy importante porque nos ayuda a analizar situaciones, identificar patrones y resolver problemas utilizando la lógica. Aunque muchas veces lo usamos sin darnos cuenta, está presente en actividades cotidianas, en el estudio, en la toma de decisiones. Explicaremos qué es el razonamiento abstracto, cuáles son sus características, algunos ejemplos y pues su importancia en nuestra vida diaria. El razonamiento abstracto es la capacidad que tiene una persona pues para comprender relaciones entre ideas, objetos o situaciones sin necesidad de observarlas como de manera concreta. En otras palabras, nos permite como pensar más allá de lo que vemos directamente. Este tipo de razonamiento se basa en la observación, la lógica y el análisis. Gracias a él podemos identificar patrones, descubrir reglas y encontrar soluciones a problemas nuevos. Por ejemplo, cuando vemos como una secuencia de figuras, debemos determinar cuál sigue. Estamos utilizando pues el razonamiento abstracto. También lo utilizamos cuando interpretamos símbolos gráficos o conceptos matemáticos. Bueno, el razonamiento abstracto tiene varias características importantes. La primera es identificación de patrones. Esto significa que una persona puede observar como una secuencia y encontrar la regla que la organiza, ¿sí? La segunda característica es el pensamiento lógico, que pues permite llegar como a conclusiones razonables a partir de la información disponible. La tercera es la capacidad de análisis, ya que pues como que se debe observar los detalles y establecer como relaciones entre ellos. Y finalmente encontramos la resolución de problemas. Gracias al razonamiento abstracto podemos enfrentar situaciones nuevas y encontrar soluciones como efectivas sin depender únicamente de experiencias anteriores. Muy bien, ahora observemos un ejemplo sencillo. Bueno, tenemos una secuencia de figuras, flecha horizontal, flecha vertical, flecha horizontal, flecha vertical, flecha horizontal y una figura faltante. Al analizar la secuencia observamos que existe una alternancia constante entre horizontal y vertical. Bueno, siguiendo esta lógica, la figura que continúa debe ser pues una flecha vertical, ¿cierto? Este ejercicio parece sencillo, pero demuestra cómo funciona el razonamiento abstracto. No necesitamos memorizar información, simplemente observamos el patrón, analizamos la relación como entre los elementos y llegamos a una conclusión lógica. Este tipo de ejercicio se utiliza con frecuencia en pruebas de inteligencia, procesos de selección laboral y actividades académicas. Aunque muchas personas piensan que el razonamiento abstracto pues solo se utiliza en matemáticas, pues en realidad no. Está presente en numerosas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando resolvemos un rompecabezas o un acertijo, pues estamos utilizando esta habilidad. También cuando identificamos tendencias, interpretamos gráficos estadísticos, analizamos información. También en el ámbito académico nos ayuda a comprender conceptos complejos y a resolver problemas matemáticos. En el trabajo nos permite analizar situaciones, tomar decisiones y encontrar soluciones innovadoras. Por esa razón, desarrollar el razonamiento abstracto es beneficioso para cualquier persona, independientemente pues, de su profesión u ocupación. Bueno, ¿y por qué es importante? Porque fortalece nuestras capacidades cognitivas, nos ayuda a pensar de manera crítica, a evaluar diferentes alternativas y a tomar decisiones más acertadas. Además, favorece el aprendizaje porque nos permite comprender conceptos generales y relacionarlos con nuevos conocimientos. Las personas que desarrollan esta habilidad suelen adaptarse mejor a situaciones desconocidas, ya que pueden analizar problemas desde diferentes perspectivas y pues encontrar como soluciones de manera más eficiente. Por eso, muchas instituciones educativas y empresas valoran esta capacidad como una competencia fundamental. Fundamental.
Para concluir, podemos afirmar que el razonamiento abstracto es una habilidad mental que nos permite analizar información, identificar patrones, establecer relaciones y resolver problemas mediante el uso de la lógica. Es una capacidad que utilizamos constantemente en nuestra vida diaria, aunque muchas veces no somos conscientes de ello. Además, puede fortalecerse mediante la práctica de ejercicios de lógica, acertijos, rompecabezas, actividades que estimulen el pensamiento crítico. Desarrollar esta habilidad no solo mejora nuestro rendimiento académico, sino que también contribuye a una mejor forma de decisiones en diferentes ámbitos de la vida. Cordial saludo. Mi nombre es Joana Pinto y en esta exposición explicaré cómo se aplican el razonamiento inductivo y deductivo dentro del método científico, mediante un caso relacionado con estudiantes universitarios y el uso de las redes sociales. El método científico es un conjunto de pasos que permite investigar fenómenos y obtener conclusiones confiables. Este comienza con la observación de un problema o una situación, continúa con la formulación de hipótesis y termina con la comprobación de los resultados. Dentro de estos procesos son muy importantes los razonamientos inductivos y deductivos. El razonamiento inductivo consiste en partir de observaciones particulares para llegar a una conclusión general. Este tipo de razonamiento ayuda a formular hipótesis que posteriormente pueden ser investigadas. Hablando ya del razonamiento deductivo, este parte de una idea o principio general para aplicarlo a casos específicos. Se utiliza para comprobar hipótesis y realizar predicciones basadas en conocimientos previos. Ahora, ya llevando estos conceptos a un caso, en este caso observamos a 3 estudiantes universitarios. Todos utilizan redes sociales durante varias horas al día y van a presentar dificultades académicas. Estas observaciones permiten plantear una posible relación entre el tiempo dedicado a las redes sociales y el rendimiento académico. Primero aplicamos el razonamiento inductivo, ya que observamos varios casos particulares y formulamos una hipótesis general. El uso excesivo de redes sociales podría afectar el rendimiento académico. Posteriormente aplicamos el razonamiento deductivo. Si aceptamos esa hipótesis y observamos que Juan utiliza redes sociales durante más de 6 horas al día, podemos predecir que tendrá dificultades académicas. Finalmente, concluimos que ambos tipos de razonamientos son fundamentales en el método científico porque permiten generar y comprobar conocimientos de manera organizada. Muchas gracias. Muy bien, hablaremos del tema de la validez de un argumento, específicamente la prueba formal de validez mediante el método sintáctico y el método semántico. La lógica matemática nos permite analizar razonamientos y determinar si una conclusión se deriva correctamente de unas premisas. A continuación, explicaré qué es un argumento válido, presentaré un ejemplo y demostraré su validez utilizando dos métodos diferentes. Antes de analizar la validez, es importante comprender qué es un argumento. Un argumento es un conjunto de proposiciones formado por premisas y una conclusión. Las premisas son afirmaciones que proporcionan razones o evidencias para aceptar una conclusión. En este caso, tenemos dos premisas. La primera afirma que si estudio para el examen, entonces aprobaré la materia. La segunda indica que efectivamente estudio para el examen. Entonces, a partir de estas dos premisas, obtenemos la conclusión: aprobaré la materia. El objetivo de la lógica es determinar si esta conclusión se deriva correctamente de las premisas.
Un argumento es válido cuando la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Eso significa que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también debe ser verdadera. Es importante aclarar que la validez no depende de que las afirmaciones sean verdaderas en la realidad, sino de la estructura lógica del razonamiento. Por esa razón, los lógicos analizan la forma del argumento para verificar si existe alguna posibilidad de que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Si esto no ocurre, pues el argumento se considera válido. Para analizar el argumento de manera formal, utilizamos símbolos lógicos. La proposición estudio para el examen será representada por la letra P. La proposición aprobaré la materia será representada por la letra Q. La primera premisa se simboliza como P implica Q. El símbolo flecha que se escribe pues así que, sí, es como la flechita, se lee pues implica, ¿no? O también sí entonces. Por lo tanto, P implica Q significa si estudio para el examen, entonces aprobaré la materia. La segunda primicia es simplemente P, que significa estudio para el examen. Finalmente, pues la conclusión es Q, que significa aprobaré la materia. El símbolo, como los tres punticos que vemos ahí, se lee por lo tanto. Por eso la estructura completa se lee. Si estudio para el examen, entonces aprobaré la materia. Estudio para el examen, por lo tanto, aprobaré la materia. Esta forma lógica corresponde a una regla de inferencia llamada modus ponens. Ahora comprobaremos la validez utilizando el método sintáctico. Este método consiste pues, en aplicar reglas de diferencia conocidas por la lógica. La regla utilizada es modus ponens. Bueno, tenemos la primera premisa que es P implica Q. Si estudio para el examen, entonces aprobaré la materia. La segunda premisa es P, estudio para el examen. Y la conclusión es Q, por lo tanto, aprobaré la materia. La regla modus ponens establece que si una proposición implica otra y además la primera proposición es verdadera, entonces necesariamente la segunda también debe ser verdadera. Por esta razón, concluimos que el argumento es válido mediante el método sintáctico. En esta diapositiva se presenta la comprobación mediante el método semántico, utilizando una tabla de verdad. Entonces, la expresión evaluada es: si se cumple que P implica Q y además se cumple P, entonces se cumple Q. Recordemos nuevamente que P significa estudio para el examen, Q significa aprobar en la materia. Por lo tanto, la expresión puede interpretarse de la siguiente manera. Si estudiar para el examen implica aprobar la materia y además estudio para el examen, entonces aprobaré la materia. En la tabla de verdad observamos que el resultado final es verdadero en todas las combinaciones posibles de valores de verdad. Cuando una expresión resulta verdadera, en todos los casos se denomina tautología. Debido a que esta expresión es una tautología, podemos afirmar que el argumento es válido mediante el método semántico. Para concluir, hemos comprobado la validez del argumento utilizando dos métodos diferentes. Primero utilizamos el método sintáctico aplicando la regla de indiferencia modus ponens. Posteriormente empleamos el método semántico mediante una tabla de verdad, donde verificamos que la expresión lógica es una tautología. Ambos procedimientos condujeron al mismo resultado. El argumento es válido. Esto demuestra la importancia de la lógica matemática para analizar razonamientos, verificar de manera objetiva si una conclusión es derivada correctamente de unas premisas. Ok, a continuación mi tema sería el silismos categóricos, forma estándar del silismo categórico. Introducción.
Los silogismos categóricos son una forma de razonamiento deductivo desarrollada por filósofo griego Aristóteles. Permiten obtener una conclusión lógica a partir de dos premisas relacionadas. Son una herramienta fundamental para analizar argumentos y evaluar su validez. ¿Qué es silogismo categórico? Un silogismo categórico es un argumento deductivo compuesto por una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión. Además, contiene exactamente tres términos: término mayor, término menor y término medio. En el término mayor, predicado de la conclusión, y en el término menor, sujeto de la conclusión. Y en el término medio, relaciona a las dos premisas y no aparece en la conclusión. En la estructura general, premisa mayor, todos los M son P; premisa menor, todos los S son M; conclusión, todos los S son P, donde S termina menor, P término mayor y M término medio. Por ejemplo, en la premisa mayor, todos los estudiantes que desarrollan hábitos de estudio constantes mejoran su rendimiento académico. En la premisa menor, Ana desarrolla hábitos de estudio constantes. En la conclusión, Ana mejora su rendimiento académico. Identificación de los términos: término mayor, P, mejoran su rendimiento académico; término menor, S, Ana; término medio, M, desarrollan hábitos de estudio constantes; premisa mayor, todos los M son P; premisa menor, todos los S es M; y conclusión, S es P, como lo había hablado anteriormente. Un ejemplo práctico de salud mental. La premisa mayor: todas las personas que practican técnicas de manejo de estrés reducen sus niveles de ansiedad. En la premisa menor, Ana practica técnicas de manejo de estrés. Conclusión, Ana reduce sus niveles de ansiedad. Identificación de términos: término mayor, P, reducen sus niveles de ansiedad; término menor, S, Ana; término medio, M, practican. Aplicación en la vida cotidiana: desarrollar pensamiento crítico, resolver problemas laborales, evaluar noticias y argumentos, analizar información académica, tomar decisiones fundamentales. Por ejemplo, todos los alimentos vencidos pueden afectar la salud y este producto está vendido. Por lo tanto, este producto puede afectar la salud. En conclusión, comprender los silogismos fortalece las competencias de análisis, interpretación y validación de argumentos propuestos en el curso y el pensamiento lógico-matemático. Su forma estándar organiza el razonamiento mediante una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Constituyen una herramienta fundamental para desarrollar el pensamiento crítico, la argumentación y la toma de decisiones. Su aplicación se encuentra en la vida cotidiana, la educación, la investigación y diversas áreas profesionales. Muchas gracias por su atención.